Uno más de todos aquí vamos a aprender mucho y yo creo que es un verdadero placer juntar tres ases de este calibre. Así que, de verdad, gracias. Y bueno, pues como que lo importante es empezar a escucharlo. Creo que hoy tenemos un tema muy interesante para hablar de los datos, de la ciberseguridad, de cómo protegemos a las empresas o nuestras entidades públicas y privadas, de esas infraestructuras críticas, los datos, la geopolítica, la inteligencia artificial. Tenemos muchas cosas que hablar, ¿verdad? Así que Javi, clásico Javi, como amigo quería preguntarte, tanto experto como eres en inteligencia, ¿qué problemas fundamentales crees que estamos abordando y cómo crees que deberíamos enfocar a nivel de inteligencia pura esa mar de datos que constantemente estamos compartiendo, tanto los ciudadanos como las empresas, y la mayoría de las veces simultáneamente? Pues lo primero, muchas gracias por estar aquí. Me siento como, no sé, como en un bar, no cosas históricas, pero básicamente, como bien político, gracias por la pregunta. Sí que es verdad que tenemos que ver una cosa, ¿vale? Nuestras empresas, cuando son atacadas y sus datos son sustraídos, significa que alguien los ha sustraído. Me da igual que sea el actor, me da igual que sea el actor que venga de Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, me da igual. Significa que nuestras empresas tienen una desventaja competitiva, se lo han quitado. ¿De acuerdo? Y eso va a un tercero que es tu competidor. Por tanto, tenemos que empezar a entender que todo ataque, todo ciberataque, o mejor dicho, toda merma, toda pérdida de información de nuestras empresas significa que nos afecta a todos. No se afecta a la empresa per se. Evidentemente no tiene consecuencias legales todo esto. Y contra los ciudadanos sucede lo mismo. Es decir, son nuestros datos y son comercializados por terceros. Pero tenemos que darnos cuenta en España, y eso es lo que se reconoce, lo he oído bastantes veces decir, y es el tema de que hackeen, ataquen una de nuestras empresas, no solamente le afecta a la empresa, sino nos afecta a todos. Y encima, si es una empresa grande, pues tipo de 35, tipo MediaMarkt, ¿no? Que están trabajando con I+D, significa una pérdida para el país incluso. Sí, claro. Me alegra que lo digas. Fíjate que ayer en la cena con mi amigo Abel de Ciberseguridad hablábamos un poco de esto, porque muchas veces las empresas tienen la sensación de que el impacto del ciberataque, su única prioridad es el restablecimiento del servicio. Y es dar la prioridad de restablecer el servicio, que se borra en evidencia forense. O sea, lo único que importa es borrar. Oye, que has tenido un problema, que probablemente han fugado todos tus datos, que todo eso que era tu inteligencia competitiva, tu base de datos, tus clientes, los datos de tu cuenta bancaria, los datos de tus transacciones a factura, eso no sabemos dónde están. Claro, y además tenemos que ver una cosa, no tenemos que ver que hemos logrado la base de datos. Imaginémonos, para aterrizar el caso, sabéis que España fabrica unos submarinos en los 80, que vamos a tener un sistema de propulsión, el AIP, que es algo innovador en el mundo, por muchas razones que se salen de esta charla. No pensemos que el malo va buscando llevarse el motor, o llevarse los claros del motor, pues con pequeñas piezas informativas ya él puede saber cómo está yendo mi competidor, qué es lo que va a hacer, a dónde va a llegar y qué recursos necesita. Por tanto, cuando veamos que han hackeado una empresa y se han llevado los datos, no pensemos que porque sea porque sean 1000 identidades que se han llevado ahí es una nimiedad, es importante, porque luego hay expertos en inteligencia que lo valoran, lo interpretan, lo integran y entonces toman decisiones que va a ser fastidiarnos a nosotros, personalizados en España evidentemente, para ganar ventaja competitiva. O sea, ese es el gran problema que veo yo en el ámbito más empresarial. Exactamente. Bueno, y la parte pura de datos, la ciberinteligencia, creo que compartimos disciplinas y además somos los dos profesores en el mismo máster. Es un poco el matiz de la ciberseguridad, porque no se invierte en prevenir, cuando todos sabemos que casi en cualquier aspecto prevenir es mucho más barato que curar, y esto ciberseguridad es una verdad fundamental de la razón. Primero, explica tú mejor qué es la ciberinteligencia y después cuál es la ventaja competitiva a nivel de prevención que tienen para las empresas y entidades. Primero, buenos días, gracias por la atención. La pregunta que comentas, muchas gracias por la pregunta. Hay que tener presente dos cosas. Lo primero que se plantea siempre es el tema de la ciberinteligencia, parece que está de moda, nosotros por aquí. La ciberinteligencia en el ámbito tanto militar como policial hace muchísimos años y es una pieza clave fundamental. Quizás en España, y en general en Latinoamérica, se plantea el hecho de que la herramienta fundamental para defender nuestras empresas es la ciberseguridad. Y desde mi punto de vista, la ciberseguridad simplemente es una herramienta reactiva. Cuando nos han atacado, entra la ciberseguridad para intentar recuperar sistemas,
para intentar hacer la atribución, que no sé, me da exactamente igual quién me ataca, pues me han robado los datos. Entonces, ahí entra la parte de la ciberinteligencia. La ciberinteligencia la podemos traducir simplemente como proactividad. ¿De acuerdo? A mí, por ejemplo, está muy de moda el tema de CTI, ¿no? el tema de Threat Intelligence a la hora de buscar amenazas. Yo necesito ser capaz de proteger mi organización antes de que la ataquen. A mí el hecho de utilizar inteligencia para rastrear al malo o no atacado no me sirve de nada. La ciberinteligencia como tal deberíamos utilizarla en muchas facetas de nuestra vida, ¿no? Pero sobre todo en las empresas y grandes organizaciones empiezan a tener claro la importancia que tiene. Incluso desde hace unos años para aquí, las grandes empresas ya empiezan ya no únicamente a tener un departamento de ciberseguridad, sino un departamento de ciberinteligencia que incluso está por encima de ciberseguridad, el cual le ayuda, asesora a la hora de poder realizar esas labores proactivas. Esa ciberseguridad estratégica. No, ciberinteligencia. O sea, ciberseguridad desde un punto de vista reactivo, ciberinteligencia. Yo decía de cara al ciber, de cara al ciber, ¿cómo cuento yo a esa gente que no es de ciberseguridad, que la postura de ciberseguridad empieza por saber cuál es mi panorama de amenaza? Por ejemplo, lo primero que tengo que saber es cuál es mi vector de exposición, tengo que saber cómo operan los malware, tengo que saber qué tipo de, tanto tipo de país o empresa o organización puede estar interesada en obtener información, ya no únicamente de mi empresa, porque ahora hay que tener presente un elemento importante que las organizaciones ya no son sus organizaciones, son sus organizaciones y sus proveedores, o sea, el ecosistema que tiene que proteger, porque muy probablemente ese submarino tiene una empresa que está en Galicia, que son 5 trabajadores y que le ha hecho los planos del reactor, por poner un ejemplo. Entonces, no van a atacar directamente a Hydra, van a atacar directamente a ese pequeño proveedor. Por lo tanto, las grandes empresas se dan dando cuenta de que necesitan agilizar y crear un sistema que permita, por un lado, proteger su infraestructura y todo ese ecosistema que serían, en este caso, los pequeños proveedores que les facilitan esas pequeñas herramientas o elementos para poder ver. Bueno, ya apuntaba Javi muy brillantemente también los datos que se han robado, yo lo voy a vender, porque sabemos que la Deep Web tenemos es un mercado de datos. O sea, tú ya robas datos y no necesitas saber a quién se lo vas a vender. Tú pones al lineamiento, como si fuera literalmente, tengo esta base de datos, salte de aquí, esto lo estamos viendo en servicio de gestión continuamente. Totalmente. Incluso cada vez hay que tener presente que la Dark Web ya está dejando de tener el peso que tenía antes, se ha trasladado a Telegram, la web se ha convertido en un lugar mucho más simple, sencillo y igual de anónimo, más anónimo incluso que la red Tor. En este caso, veremos cómo afecta a nivel geopolítico, a nivel de investigaciones a nivel europeo, la última detención de su CEO en París, ¿de acuerdo? Que parece que a partir de ahora Telegram dejará de ser un lugar tan oscuro utilizado por los ciberdelincuentes, pero sí, al final ya no sabemos si son ataques para una afectación reputacional, si son ataques para realmente comercializar con datos, ataques simplemente porque hay una mala configuración de los servicios y roban los datos porque pueden robarlos y no saben qué hacer con ellos. Y el problema que viene es el hecho de la falta de confianza que luego tienen los usuarios y el resto de organizaciones sobre esa propia organización, independientemente luego del daño reputacional y del daño económico que puedan seguir. Por aquí estamos hablando del robo de datos. Si asociamos robo de datos al ransomware que utilizan mis servicios y para mi operatividad, de aquí estamos hablando de otro tema. Sí, cuando se pongan los datos de las credenciales de las tarjetas de crédito y todo esto hacia escala. Señor Baños, hemos hablado de ciberinteligencia, de ciberataques, de robo de datos. Parece ser que estamos centrándonos en el malo que en las películas nos ponen con las garrochas en el sótano de casa, pero sabiendo cómo sabemos, sobre todo Pedro, sobre geopolítica y geoestrategia, cómo están utilizando toda esta mar de datos tan disponible y a través, muchas veces, de actores Estado, que están, o sea, hubs de cibercriminales que están al servicio de algunos Estados, no vamos a mencionar ninguno. ¿Cómo están utilizando los Estados para beneficio propio o para ventaja competitiva en estas guerras comerciales? Hace unos días, el AXA, esta gran empresa de seguros mundial, elaboró un informe basado en una encuesta que había hecho a más de 5.000 directivos de diferentes países donde tiene representación. Y les preguntaban cuáles eran las principales amenazas, riesgos que ellos percibían. El primero de ellos era la convulsión geopolítica que estamos viviendo. El
mundo está cambiando de una manera tremenda, además a un ritmo tremendamente acelerado también. Pero el segundo riesgo o amenaza era precisamente todo lo relacionado con los ciberataques. Por tanto, lo primero me gustaría agradecer y dar la enhorabuena a todos los organizadores de este evento, porque es trascendental, es fundamental que hoy la sociedad conozca precisamente el riesgo, la amenaza que supone todo lo relacionado con este amplísimo mundo de la ciberseguridad. Efectivamente, hemos de tener en cuenta que vamos a enlazar las dos cosas, de lo que decía esta empresa aseguradora AXA, tanto la parte geopolítica como la parte de la ciberseguridad o de los ciberataques. Porque hoy las grandes potencias tienen brigadas enteras de personal dedicado a hacerse la ciberguerra, que es como hay que denominarlo. Estamos hablando de los países más punteros desde el punto de vista tecnológico, e incluso algunos que no son tan punteros, son los 6-7 países que más destacan, pero que han aprendido las lecciones y saben que ellos no tendrán armas nucleares, no tendrán otras capacidades militares, pero saben que es fundamental hoy invertir en cibersoldados, invertir en esta ciberguerra, porque es lo que se está librando y lo que se va a librar. Hay que tener en cuenta que además de la guerra desde el punto de vista convencional, permanentemente las grandes potencias, incluso como digo, algunas potencias medianas, se están haciendo sistemáticamente la guerra de muy diversos modos. Porque cuando hablamos de ciberseguridad, o ciberataques o ciberespacio, estamos hablando de un espectro tremendamente amplio. Como bien se ha comentado aquí por estos dos grandes expertos, que lo son infinitamente más que yo, estamos hablando de espionaje. Podríamos hablar de los distintos también aspectos de este espionaje. Puede ser espionaje industrial, puede ser espionaje en cuestiones de seguridad nacional, puede ser espionaje de distinta naturaleza, espionaje financiero, que es tremendamente importante también, pero también muchas veces se lanzan ataques, como bien estaba comentando también Carlos, se lanzan ataques para ver las capacidades y las vulnerabilidades que tienen otros países para, en caso necesario, saber cuáles son sus puntos débiles para poderles, digamos, limitar completamente sus capacidades ciberespaciales o incluso anulárselas completamente. Porque en este tema, la misma palabra que se ha utilizado aquí por parte de los dos, las personas tan brillantes, estamos hablando de la dificultad de la atribución. A mí me sorprende mucho cuando sale en la televisión y dice: este ciberataque ha sido seguro, lanzado por tal país o por tal otro. Ahí me hace desconfiar mucho porque cualquiera que sea un gran experto, como Carlos y como Javi, sabe que la atribución es algo complejísimo. Porque es así, programas que están específicamente diseñados para disimular quién haya podido ser el originador. Y como tú decías, fíjate, ya no solamente Andrés es las capacidades oficiales que tienen los países, sino que no olvidemos que también hay cibermercenarios, personas que se venden al mejor postor. Y muchas veces cuando decimos, es que ese ciberataque, fíjate, ya no lo tenemos tan claro, porque somos buenísimos y sabemos que proviene del territorio de tal país. Pero no significa que obligatoriamente detrás esté el Estado de ese país, porque puede ser una persona, un cibermercenario, que esté actuando en beneficio de otro país, aunque esté en el territorio de un tercero. Este tema es complejísimo y lo primero que debo decir, y siempre lo digo además, no es la primera que lo voy a comentar ni mucho menos, siento que tengo que alabar, que tengo que poner en valor a todas las personas que como técnicos, como es el caso de Carlos y como Javi o Andrés, que os dedicáis a este tema, porque me parece que tenéis una labor importante por delante, porque tenéis que estar actualizados no al día, al segundo, porque nadie mejor que vosotros sabéis cómo estaba evolucionando por momentos. Porque además, y también desde el punto de vista geopolítico, pensar que lo mismo que en España no tenemos portaaviones de propulsión nuclear o misiles balísticos intercontinentales, pues exactamente igual, en este campo tenemos lo que podemos tener, lo que nos podemos permitir, que lamentablemente es poco, porque todavía por parte de la administración, de nuestros líderes políticos, falta mucha mentalización. Porque esa mentalización significa ser capaces de entender que para proteger el país en este contexto actual necesitamos tener unas capacidades estatales apoyadas por las empresas privadas de la mayor magnitud, precisamente para hacer frente a todo este mundo cada vez más complejo que significa el ciberespacio.
que lo podemos enlazar incluso con el ámbito electromagnético, porque hoy la guerra principalmente se está realizando en el ámbito electromagnético. Es más, muchos de los principales líderes mundiales, presidentes de sus países, cuando viajan en avión, los 2 o 3 o 4 aviones que llevan de escolta, lo que llevan principalmente son medidas de guerra electrónica, porque saben que es más importante a lo mejor que montar los misiles más avanzados. Y eso tenemos que también incidir en ese tema, que al final está relacionado con lo mismo, con el ámbito ciberespacial. Porque también tenemos que recordar que este ámbito ciberespacial, cuando nace, cuando se crea, Internet, llamado ARPANET, se crea como un proyecto militar y de inteligencia, y lo sigue siendo actualmente. Por eso es tan absolutamente clave entender todo este contexto desde el punto de vista geopolítico. Y algo también muy importante, ya termino, tú ya no me dejes hablar, que he puesto hablando una semana. Otro tema importante, fundamental, es que en este contexto de ruptura y de enfrentamiento geopolítico, que va a ir a mucho más, por más que ahora el señor Donald Trump diga que no va a ir a una guerra convencional, hay otra serie de guerras que se van a agudizar, que son las guerras económicas, financieras, tecnológicas, íntimamente relacionadas entre ellas, donde, entre otras cosas, va a funcionar, como habéis comentado, cada vez más el ciberespionaje por parte de unos y de otros, y lo estamos viendo como, por ejemplo, ahora mismo Canadá acaba de prohibir TikTok, como Estados Unidos acaba de decir Donald Trump que probablemente prohíba TikTok también en su territorio. Ahí estamos hablando de ciberespionaje, con todo lo que ello significa, de aportación de datos, con todo lo que ello significa. Están hablando de prohibir los coches chinos para que no envíen los datos de todos esos datos que van a recoger esos coches eléctricos, porque van a ir a parar a China. Bueno, es como que los de Tesla fueran a Guinea-Conakry, ¿verdad? También están prohibidos en China. Muchas fábricas no pueden tener Tesla. Pero en fin, pero aparte de eso, pensemos que estamos en otra guerra que también se va a agudizar, a incrementar. Es la guerra cognitiva. La guerra cognitiva, donde además de la guerra psicológica tradicional, la manipulación mediática, la propaganda, que también se difunde a través del ciberespacio, recordemos que hay algo novedoso, que son lo que se llaman las operaciones de influencia. Operaciones de influencia para a que nos afecte en nuestro cerebro, en nuestras mentes, que somos el objetivo, los ciudadanos, ya no los soldados, los ciudadanos, para convencernos de determinadas narrativas, para que adoptemos o permitamos que se adopten determinadas decisiones en el ámbito político. Y esa guerra se libra y se va a seguir librando en el ciberespacio, para que nos demos cuenta de la trascendencia de todo lo que estamos comentando y la importancia de que todo esto llegue al ciudadano común, al ciudadano no experto en estos temas, porque todo le va a afectar. Una predicción, dos cosas. La primera es el hecho de, recordemos, pensamos que realmente Internet, la ciberseguridad, se ha convertido en algo transversal, ya no únicamente de empresas, sino aquí todos llevaréis 1, 2, 3 teléfonos, ordenadores, por lo tanto, el ámbito de vulnerabilidad que disponemos es muy grande. Por lo tanto, cada vez más sencillo pues, el aprovechar diferentes tipos de aplicaciones, TikTok o cualquier otra aplicación. Hablamos de TikTok, por en este caso porque es China, pero si hablamos de WhatsApp, todos aquí seguramente tenéis WhatsApp, compartís información personal, de empresa, y nadie ha pagado un duro por el WhatsApp. Y la típica frase, si algo es gratis, el producto eres tú. Vale, por tanto, hay que tener presente que en nuestro día a día también tenemos mucha información que estamos compartiendo sin ser conscientes. Y el segundo punto era con referencia al tema de la militarización, ¿no? de los conflictos en el ciberespacio. De ahí la importancia de que cada vez los estados están creando cibercomandos para poder enfrentarse y tener una capacidad reactiva en el caso de sufrir algún tipo de ataque. Y el problema, volvemos un poco a lo que comentaba Pedro, es el tema de la atribución. ¿De acuerdo? Yo estoy recibiendo un ataque desde lo que se supone que es Rusia, pero pueden ser dos cosas. Un ataque de falsa bandera simplemente pasando los proxies por Rusia, del cual yo creo que es Rusia, o segunda, y más fácil, me cojo el equipo, me voy a Rusia, me voy a San Petersburgo, me paso unas vacaciones y ataco desde allí. Por tanto, es muy complejo, se destinan muchos recursos al tema de cibercomunidad, pero luego esas capacidades reactivas que tenemos de defensa va a ser muy complicado que alguien en España sea capaz de decir, le voy a dar el botón de tirar los servicios de Rusia abajo o de Francia. Por lo tanto,
hay que cogerlo con pinzas. Y además del tema de la traducción, que es un poco más ese punto de la contrainteligencia, yo para saber que este es un ataque ruso, lo que se suele hacer, llamantes, etcétera, pero al final son unas variables tan extrañas que puede ser Rusia, China o Carlos de su casa, como lo he dicho. Entonces aquí, una cosa que está cobrando mucha importancia en la ciberinteligencia es un concepto llamado human, es decir, la persona, que te lo diga. Básicamente, si la atribución perfecta, el evento policial, que lo podemos entender todos bien, ¿no? Una estafa, phishing, te mandan un phishing, tú cliccas allí, pierdes dinero, al final, lo que la Guardia Civil, la Guardia Civil lo que hace es se persona después de la investigación y ve a la persona que lo ha hecho. En el mundo ciber es muy complicado las atribuciones. Y lo que viene observando dos cosas. Primero, que empezamos a confiar en atribuciones que están muy mal hechas por ciertos intereses que son geopolíticos. Una. Y segunda, que la atribución, cuando está bien hecha, no se difunde. Porque tú has difundido que esto ha sido Rusia, China, Pekín, Francia, que también existe Francia, también existe Francia, a veces se nos olvida, ¿vale? Pues Estados Unidos, que también existe Estados Unidos, que todos hacen todo. Entonces, claro, cuando tienes una atribución perfecta, que te lo dice una fuente, evidentemente no lo publicas por la criticidad de la información. Pero, de verdad, cuando yo veo reportes de fabricantes que se dedican al tema de malware, al software malicioso, y dicen siempre que Rusia, ¿no? Tenemos una frase que es, bueno, pues el siguiente ataque ruso, ¿no? Claro, y lo que estamos haciendo también es, esto también juega mucho la campaña cognitiva de correr. Es decir, se nos meten en la cabeza ciertas ideas que luego se corresponden con la realidad. Es un tema muy complicado. Si quiere justificar un comportamiento. Y luego otra cosa, en el ámbito, como en mi experiencia, ¿vale? En esto, salvo terrorismo, en el resto de lo que sería la inteligencia, todos los campos que tengamos, no hay amigos. No hay amigos. Y es una cosa que tenemos que empezar a entender. Quizá el terrorismo, por lo lesivo que es, estuve varios años destinado en una unidad que se dedicaba a ese tipo de temas, y sí que hay una cierta compartición por lo doloso que es el tema del atentado terrorista, pero el otro no hay amigos. Entonces, muy probablemente veremos en ese futuro donde se atribuye a España ciertas cosas que no son por parte de un Estado X porque le interesa, por ejemplo, para mermar nuestra capacidad industrial, para mermar nuestra capacidad de influencia. Es un poquitín el asunto. Por eso tenemos que ver la ciberseguridad ya como algo más hasta de Estado. Algo más una cuestión que iba precisamente con el campo de expertise del correr, que es la geopolítica. Que claro, yo quiero hacer una pregunta al correr. ¿Puedo? Aprovechando, sí me gustaría su opinión al respecto de qué hay que invertir más hoy en día, en un community manager o en un soldado. Porque tengo mis dudas. Me lo preguntaban en la entrevista que me han hecho antes de entrar, y yo decía que hoy es tan importante tener soldados como tener cibersoldados. Esa es la realidad. ¿Se puede proteger también tu país conduciendo, llevando o disparando desde un carro de combate, desde un avión de combate, como actuando primero la parte preventiva, pero también la parte militar guerrera, ponemos ciberguerra, actuando desde el ciberespacio? Es absolutamente fundamental. Lo mismo que aquí hay compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y hablamos que es tan importante hoy tener policías como ciberpolicías. No podemos olvidar esta realidad. Vivimos en dos mundos, el mundo físico y el mundo virtual, y tenemos que entenderlo tanto en la parte delincuencial como en la parte militar. Es absolutamente clave. Pero si me permitís un par de temas hablando de esto, ¿sabéis? ¿Os acuerdan ustedes de un caso que sucedió con Corea del Norte, que habían sacado ridiculizando un vídeo a Kim Jong-un? Entonces hubo Kim Jong-un, Corea del Norte lanzó un ciberataque, a su vez luego Corea del Norte recibió un ciberataque. ¿Saben al final dónde estaba ese servidor de Corea del Norte? En Galicia. Para que vean lo complejísimo que es esto. Cuando hablamos de... hay quien es capaz, lo que hacen para confundir a los expertos que luego hacen ese análisis forense, lo que hacen es escribir, por ejemplo, imagínense ustedes, el lenguaje de ese código malicioso, escribirlo en inglés, pero que parezca como que lo ha escrito un ruso, porque efectivamente como que emplea palabras raras, como que meta alguna palabra que es más propia de que la haya escrito un ruso, pero en realidad todo es para confundir, para que esa atribución sea tremendamente compleja. Y efectivamente en este contexto geopolítico siempre hay que culpar a los malos, como por ejemplo el último documento firmado, la estrategia nuclear de Estados Unidos, firmada por Joe Biden todavía, en la que habla de claramente lo que nunca había sucedido. Dice que 4 países son sus rivales, evidentemente Rusia, China, Corea del Norte e Irán.
Que por cierto, en ese mismo documento, y algo muy importante, también se habla de que en caso de que estos países llegaran a lanzar un ciberataque de tal magnitud que perjudicara sensiblemente a las instalaciones de seguridad nacional del país, Estados Unidos podría llegar a reaccionar con un ataque nuclear, para que nos demos cuenta de lo que esto significa. Es que efectivamente, cuanto más avanzado y más desarrollado está un país, más dependiente está de este ámbito ciberespacial, mayor es su vulnerabilidad, y por tanto, si de verdad recibe un ciberataque de tal magnitud, tendría que llegar a emplear sus medios más potentes, en este caso incluso las armas nucleares. Ahora, una vez más, yo sé que es la finalidad de este congreso, que nos mentalizamos de la trascendencia de todo lo que aquí estamos hablando. Si me permites. Yo no te hago Ya, es que tenemos mucho peligro nosotros. porque habíamos avisado, Al ejemplo que ponía Pedro, en este caso hablaba de que cuando intenta hacer un ataque de falsa bandera, en el cual, por ejemplo, dentro del código malicioso, si intenta poner alguna palabra, hay un caso en el cual se detectó un malware que afectó al norte de África, en el cual cuando se analizó, efectivamente atacaba a empresas y organismos públicos, cuando se analizó el código, dentro del código alguien escribió la palabra careto, ¿vale? Entonces, claro, algún analista hizo así y dijo, careto puede venir de cara, los españoles, ¿vale? Entonces, para que veamos un poco, cuando hablamos de la caza amenaza, lo que hablaba al principio, es la importancia que tiene, ¿de acuerdo? La relatividad que quiere darle al tema de las atribuciones, ¿vale? Entonces, en este caso se intenta hacer esa puntualización con un ejemplo que afectaba en este caso a España. Hay otro francés que le pasó lo mismo, pero ponía Laval. Es una serie de televisión famosa ahí en Francia y con el francés. Entonces, cuidado con las atribuciones que las están al diablo, ¿eh? O sea, mucho cuidado con eso. Hay una cosa que ha dicho Javi que me parece también interesantísima, que es que estos son todos contra todos. Aquí no hay ni buenos ni malos, cada vez está intentando defender sus propios intereses y, entre otras cosas, estos ataques o ciberataques también sirven para demonizar al adversario, el actual o el potencial al que pretendes el día de mañana atacar de otra forma. O que esto adversario, como estamos hablando, comercial, económico, financiero o tecnológico, o todas las cosas a la vez. Esto también es clave entenderlo. Porque aquí siempre nos fijamos en una serie de países, que no significa que esos países no nos ataquen, pero no olvidemos, aquí tenemos un gran escándalo todavía por resolver, que es el tema Pegasus, del espionaje de los móviles, donde después de mucha presión, el gobierno español reconoció oficialmente que al menos habían sido espiados con este sistema, que es uno más, ni siquiera probablemente sea el mejor, habían sido espiados el presidente del gobierno, el ministro del Interior, la señora ministra de Defensa y el ministro Planas. Reconocido oficialmente. Todavía no sabemos lo que obtuvieron a través de esos móviles. No sabemos si hay más altas personalidades espiadas, pero no olvidemos que en su momento, en la época de Barack Obama, se demostró que todos los grandes líderes europeos, la señora Angela Merkel, en su momento Hollande, Sarkozy, habían sido espiados con los dispositivos o con los programas espías, precisamente, además estadounidenses, que se suponía que utilizaban estas personas unos móviles absolutamente inviolables. Otra cosa que tenemos que entender es que no hay nada que no sea penetrable, que no sea espiable. Porque una vez más, nosotros podemos tener unos medios, podemos tener unas capacidades, pero estas otras grandes potencias, y me da igual que sea China que sea Estados Unidos, evidentemente están en un desarrollo muy superior, tremendamente superior. Y entonces, eso también es algo que tenemos que ser conscientes de la prudencia que tenemos que tener siempre al utilizar cualquier dispositivo, porque la realidad, y esto me gustaría subrayarlo, es que si alguien se empeña desde esas potencias en entrar en cualquiera de nuestros dispositivos, que sepamos que lo van a hacer. Y sobre eso, primero, el problema no son los dispositivos, porque yo al presidente del gobierno o a cualquier presidente directivo le puedo dar un teléfono blindado en el cual únicamente va a poder acceder al correo y llamadas cifradas. ¿Pero qué pasa? Que quiere WhatsApp, y quiere Instagram, y quiere, o sea, al final, y quiere TikTok también. Entonces, al final, el teléfono tan seguro que le han dado no vale para nada. Entonces, y como comentaba Pedro, al final, si quieren acceder a esa información, van a acceder.
¿Por qué? Porque no hace falta, en muchas ocasiones no hace falta tampoco que tengan una gran capacidad tecnológica, simplemente aprovechando lo que es ingeniería social, es muy sencillo acceder a cualquiera de vosotros, a cualquiera de nosotros, para enviarnos un link, un enlace, una noticia, y es muy fácil tener esa capacidad para poder acceder. Y al final llegamos a un punto en el cual consideramos que nuestros dispositivos están seguros, pero al final, como comentamos antes, va a ser que no. Sí, la puerta más segura no es abierta. Además, si me permites, Andrés, está absolutamente demostrado, y algo trabajando en ese sector, que por donde principalmente se filtra la información es por la cultura. Porque son los que se consideran, estamos viendo, se consideran impunes, se consideran inviolables, que pueden hacer un poco lo que quieran, decir quién se va a meter conmigo, y además, para eso ya tengo a mi personal de seguridad que se encarga de estas cosas, ¿no? Se fuga principalmente la información siempre por las esferas más altas. Y además un papel filtrado de seguridad, porque no me funciona este juego de Facebook en el ordenador de la empresa, si se desactivan menos conmigo. Algunos juegan hasta siendo presidentas del Congreso jugaban. Sí, se va a hacer de videojuegos, yo que sé. Claro, comunicaciones entre líderes políticos por Twitter, por mensajes privados de Twitter. Entonces es muy complicado, imaginaos, ¿no? Al final, un político, ¿qué pasa con el caso Pegasus en España? Sabes que tiene dos vertientes, ¿no? La vertiente, digamos, del uso de Pegasus en el tema del proceso, en el tema del delito catalán, y el tema de un país tercero, supuestamente atribuido a Marruecos, supuestamente atribuido. En inteligencia, en canales policiales, presuntamente, ¿no? Aquí es supuestamente. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que hay un organismo, que es el Centro Nacional de Inteligencia, que tiene una derivada, que es el Centro de Tecnología Nacional, que se dedica a que se hace por el teléfono. Pero claro, ¿qué sucede? Imagina que vosotros sois el presidente del gobierno, o el ministro, quien sea, o el jefe de la oposición. El teléfono móvil para trabajar y llevas otro también para tu familia y otro para tus amigos, es muy difícil hacer eso. Entonces, esa sensación de falsa seguridad que decía Correa la tienen y es por donde empiezan los problemas. O sea, no es que se haya hecho mal la cosa en España, es que el usuario le dio bastante igual. Cosa que sucede en el ámbito político, pero también sucede en el ámbito empresarial. Es complicado. Y además, fijaos en una cosa, ¿no? ¿Quién le va a decir al presidente, al jefe de la oposición, al ministro, a quien sea, no uses eso? ¿Quién se lo va a decir? Es que eso lo digo porque a lo siguiente acabarás de chaparinos de seguridad. Claro. Además, eso teniendo en cuenta que siempre cabe la posibilidad que un servicio de inteligencia haya accedido a una persona que haya dejado una puerta trasera en el dispositivo o en el sistema que tú has colocado. ¿Esto nos parece también una fábula? No lo es en absoluto. Recordemos que el sistema de cifrado que se empleaba por todos prácticamente los servicios diplomáticos del mundo, y yo lo llegué a utilizar, digo, por todos los servicios diplomáticos del mundo, incluyendo el Vaticano, que se fabricaba en Suiza, que se consideraba el más seguro que existía en todo el planeta, y por eso lo utilizaban los servicios diplomáticos, hasta que se demostró que la NSA había conseguido contactar con un empleado, que hay muchas maneras de contactar, por dinero, por presiones, por coacciones, por trampas de miel, por muchas maneras, de tal forma que les había ofrecido una puerta trasera y resulta que todos los cables diplomáticos del mundo iban a parar a la mesa de la NSA y de la CIA. Es lo mismo cuando decimos, es que ahora tenemos un sistema, tanto de hardware como de software, absolutamente inviolable. Puede ser, pero todos las personas que han participado en este proceso son también inviolables, por así decirlo, son absolutamente seguras. Recordemos que las personas somos impredecibles y estamos sujetas a emociones, a pasiones y a pecados capitales. Y es muy fácil captar por parte de los servicios de inteligencia, que para eso están, a eso se dedican, precisamente una persona que te ofrezca esa información y por tanto puedes acceder a cualquier sistema. Precisamente, que no vamos del tema, que tenemos que hablar de inteligencia artificial. Me alegra que menciones justo esto, porque en este Wallapop que hay en la Deep Web de servicios, vemos continuamente que hay anuncios en los que se pide que un empleado corrupto, o sea, si eres de las empresas de nivel 35, pues tiene el servicio premium, está muy bien pagado y se va rebajando de cara. Esto en empresas españolas lo estamos viendo, sí o no, claro, continuamente. Y luego te dejo el Pero quería hablar, bueno, lo primero que quiero decir es que por suerte nos estamos poniendo bastante negro y ahora sí me pongo aquí, en este podcast que hago con gente, muchos ciudadanos de este país, muchos profesionales de ciberseguridad, estamos profundamente comprometidos con ayudar en esa falta de cultura digital y de pedagogía digital que intentamos hacer
Así que desde aquí, sabiendo que vosotros lo hacéis también, mi más inmensa enhorabuena en este caso. Y quería decir, aquí no vengo a intermedio porque para eso tengo mucha la después, pero que ayer precisamente en un evento cerrado para cuerpos y fuerzas de seguridad hemos liberado una herramienta para ser capaces de detectar phishing incluso antes de que el phishing esté activo. ¿Todo el mundo aquí sabe lo que es un phishing? ¿A todo el mundo aquí, a quién no le ha llegado un phishing bancario aquí? A todos, ¿verdad? Que no tiene email, porque esto pasa, nosotros estamos levantando un sistema de inteligencia artificial para descubrir dominios incluso antes de que ese phishing esté activo. Y lo estamos compartiendo con el Centro Nacional de Inteligencia. Queremos ir con esto precisamente de la inteligencia artificial. Javi, ¿cómo están utilizando los malos y qué podemos hacer a nivel de inteligencia para combatir este auge, esta popularización de la inteligencia artificial? Pues aquí había dos partes, que va a estar el fabricante de la inteligencia artificial y el usuario, ¿vale? Vamos a dividirlo así. ¿Qué sucede hoy? No sé cuántos usáis aquí ChatGPT, pero yo sin ChatGPT no puedo vivir. Ahora mismo, de hecho, tengo conversaciones con ChatGPT como si fuera mi mujer, ¿verdad? Bueno, ya sabe, ahí va la cuestión. Es decir, entonces, el tema es que más o menos por un módico precio mensual, que tampoco es tan alto, se puede disfrutar de todas las ventajas que te da ChatGPT. Yo le pregunto algo y me dice, claro, le puedo preguntar desde, por ejemplo, dar un discurso para la graduación de mi hijo de la universidad, hasta, oye, tengo este código, ¿me puedes ayudar a que esto funcione mejor? Tengo una idea de negocio, ¿me puedes hacer esto? ¿Me puedes? ¿Qué significa eso? Que yo le estoy dando mis necesidades informativas a un sistema de inteligencia artificial que me ayudará. ¿Pero dónde se queda eso? ¿Dónde se queda eso? ¿Qué está pasando en las empresas hoy en día? Lo que están haciendo es tratar de impedir, claro, es que tú, por ejemplo, puedes llegar a subir un Word, un documento ofimático, lo subes, oye, mejóramelo, que lo lee el jefe. Y es un proyecto, yo qué sé, es un proyecto militar, un proyecto de una empresa española puntera que se lo estás regalando a OpenAI, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se está prohibiendo ese uso. Y aquí ya empezamos, vale, pero es bueno prohibirlo. De momento nadie sabe qué hacer con ese tipo de cosas. Porque sí que es verdad que tu productividad mejora, pero es cierto que inevitablemente le estás dando tus datos a un tercero. Y esto es exactamente igual que lo que pasaba con los traductores de inglés. Fijaos, traductores de idiomas. Hace un tiempo, sí, aquí todos hablamos inglés, ¿no? El inglés todo el mundo pone lo mismo, pero al final no es el traductor. Entonces, el tema es que ese traductor tú le estás dando también sus necesidades, es más, le das el documento. ¿Qué ha pasado a las empresas? Pues lo que se te hace es que se te prohíbe ese acceso y se firma un documento de estos donde si cometes un error o el proveedor hace una cosa que esté mala, pues hasta tus nietos tendrán que solicitar la condicional de clausulado que hay en ese documento. Pero es que no se puede hacer mucho más a ese nivel, ¿vale? Ahora, en el nivel personal, la inteligencia artificial es una cosa tremenda, pero ¿quién no está alucinando todavía con este pedazo de avance? Pero ojo con los datos, Ojo. Y sobre eso, algo que es muy peligroso, a mí me ha pasado de coger, hacerle una pregunta, o sea, que hablamos, ¿no? Aquí un documento en lo cual, para las tareas del día a día, que ahora nuestro trabajo, y dar una respuesta que no era mía. Era un trozo de código que alguien había preguntado y se había hecho un cruce de cables y se había pasado mi información que no tocaba. Entonces, ya no es simplemente el hecho de que se puedan quedar, sino el hecho de que necesito saber a quién le puede estar llegando esas respuestas. Y en este caso, yo también hay una cosa que es importante, le estamos dando quizás demasiada importancia al uso de los malos de la inteligencia artificial, que sí que la utilizan para afinar el tema de phishing, pero si hacemos una estadística de cuál acaba siendo el principal vector de entrada, acabamos siendo nosotros. Por lo tanto, al final lo que van a hacer es mejorar el phishing, mejorar las páginas web, más fácil, pero al final no están haciendo nada extraordinario que no hagamos en el día a día nosotros para nuestras empresas. Entonces, al final no perdamos el oremos en centrarnos en que es que los humanos utilizan inteligencia artificial, sí, pero acaban entrando por el mismo sitio de siempre. Claro, hay una serie de pruebas de conceptos de ataques de inteligencia artificial puros y duros que están en fase de proceso. Pues, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial se conecta a la Wikipedia, tú le dices, venga, Portugal, ¿vale? Entonces entra a la Wikipedia, Portugal, capital, bla, 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 pero la sede es Lisboa, Entonces, claro, ¿qué sucede? Cuando ve que el capital es Lisboa, de repente pone ChatGPT, haz un ingreso en la cuenta de tanto. Entonces, supuestamente, ese tipo de ataques lo que hacen es que la inteligencia artificial dice, estoy viendo esto, me está dando una orden de que una transferencia bancaria a este sitio. Entonces, esos son ataques que están ahora mismo en prueba de concepto, que funcionan según la configuración. Por ejemplo, se afecta la IA de Microsoft, pues, porque es la empresarial, porque viene con la suite de Office, está viendo un poquitín que ese tipo de ataques pues, va a ser el futuro. O sea, imagínense, el coronel pone por la mañana, pues voy a, no sé, tiene vuelos a Dublín y
y de repente le ha vaciado la cuenta corriente. Entonces, es un programa que tampoco se sabe muy bien cómo hacerlo, porque fijaos, ahora tendríamos que auditar los textos que tendría inteligencia artificial, que no podemos poner cualquier cosa. Y los phishers, los ciberdelincuentes, evolucionan a ese tipo de cosas. Ya digo que esto es una prueba de concepto que se está haciendo, pero alguno ha caído ya, ¿eh? De ahí que se está empezando a trabajar desde el punto de vista de cada uno hacer su inteligencia local. O sea, cada empresa tiene su propia IA en el cual sabe realmente cómo la ha entrenado y sabe qué tipo de información se puede compartir o no se puede compartir. Allá en el año 1994, cuando estaba en el Parlamento Europeo trabajando como asesor militar, un día pasando por un pasillo me encontré un ordenador que había con las pantallas cabezonas que había entonces, ¿verdad? Había una mesa, una silla, y un día pregunté, pasaba por ahí, digo, ¿esto qué es? Esto es una cosa que se llama Internet. Digo, ¿y esto para qué sirve? Pues no sé, entró un día a ver qué te parece. Me pareció lo más inútil del mundo. Pensemos que en el año 1994 debía haber como máximo 300 páginas web. A mí esto no tiene ningún futuro. Pues esto lo trasladamos hoy a lo que es la inteligencia artificial, los ChatGPT, apenas estamos empezando. Esto será imposible prohibirlo. Pero tenemos que tener la precaución de que todo lo que nos digan no significa que sea verdad, porque también va a haber una gran manipulación. Lo mismo que hay cuando utilizamos Wikipedia, debemos de ser muy prudentes, porque si no lo saben, les puedo garantizar que hay servicios de inteligencia que todos los días pelean entre ellos para modificar páginas de Wikipedia, para poner textos que benefician evidentemente a su país y perjudican a sus adversarios geopolíticos. Ahora mismo es verdad que el otro día un maestro, un profesor, que además quiere revolucionar un poco la enseñanza, me comentaba que para motivar a los alumnos le pregunta el día anterior a ChatGPT que qué tiene que hacer, cómo les tiene que contar la lección del día para que le presten más atención. Evidentemente esto lo vamos a utilizar de manera constante y cada vez más. Pero fíjense, no sé si verían ustedes el programa, el Horizonte, Iker Jiménez, hará como un mes antes de las elecciones estadounidenses, que empieza el programa preguntando a ChatGPT en directo, le dice, ¿debería votar a Donald Trump? Y contesta ChatGPT, no puedo dar opiniones sobre intencionalidad política. Siguiente pregunta, ¿debería votar a Kamala Harris? ¿Deberías votar a Kamala Harris porque Kamala Harris significa el progreso, significa el no sé cuánto, la defensa de no sé qué, la defensa de el clima, no sé cuánto? Esa es la manipulación. Y tenemos que ser muy prudentes cuando utilicemos cualquier sistema, y estos más. Porque al final son fórmulas matemáticas, son estos algoritmos que evidentemente son manipulables y condicionables. Justo de esto quería dar un poco por lo fuerte. Voy a lanzar la pregunta a los tres, porque la inteligencia artificial, uno de los ámbitos, una de las amenazas que nos trae es la manipulación de información, pero una manipulación gráfica, visual. Yo vengo de colaborar en un caso en la empresa de un amigo en la que se ha utilizado la imagen de una persona de los informativos y también una imagen, evidentemente fake, generado con la imagen de Florentino Pérez, lo podemos decir, para que, por si acaso, que todo el mundo sepa que esto es mentira, para invertir en una criptomoneda con un rendimiento de compra de una morquilla muy pequeña, ¿no? Con 200 euros. Me quería llamar vuestra atención para que me ilustréis aquí también. Realmente estamos ante una plaga de desinformación. Realmente es ese quinto dominio militar, y además hay de datos, desinformación, es la siguiente batalla en esta guerra híbrida que estamos viviendo continuamente, y en ese caso, que me respuesta creo que es que sí. ¿Qué podemos hacer? Javi, si quieres. Yo creo que sí, y voy a decir lo que siempre le decía a mi padre, lee, hijo mío. Es decir, si tú lees y lees los diarios, te va a perder, con matices, pero bueno, pero lo lees, ¿vale? Más allá de lo que es el diario deportivo, o algunos diarios que evidentemente cometen otra función que no es los deportivos. Entonces, claro, eso sucede que si tú lees, pues vas a saber perfectamente, tienes cierta idea de cómo funciona el mundo, vas a saber que Florentino, ¿qué hace Florentino anunciando criptomonedas? Eso es lo que te da la cultura. Cuando tú empiezas a hacer, de todas formas también tengo que decir que evidentemente todos somos fruto de... Porque el tema de la desinformación trabaja mucho las emociones humanas. Hay gente que se dedica a esto, hay gente que lleva viviendo de esto muchísimo tiempo. Y en esto sí que los rusos son unos maestros. Si ellos hicieron la principal doctrina, que lo son todos. Cuando digo todos, son todos, buenos y malos.
que cada uno que tenga el buen humano que le dé la real gana. Entonces, claro, cuando me preguntan cómo me defiendo de esto, chico, es que no hay otra, ¿eh? Porque fíjate, mira, una cosa que sucede, ¿por qué TikTok es tan popular entre los jóvenes? Pues ya lo leen visualmente, pues en un vídeo te lo explican todo, no tiene nada que hacer. Nosotros somos un poquitín más, vamos a decir, más veteranos, ¿no? Más veteranos, todavía no manejamos contextos, Facebook, fotografía, no hemos llegado todavía, y ya la expresión que es Discord, ¿no? Que es expresión de colores, que eso pues te vuelves loco con eso. Entonces, claro, frente a eso, de verdad, leed, es que no hay otra, mi opinión, no sé cómo, luego si puede haber medidas estatales que prohíban tal o cual, pero al final yo creo que empieza por uno mismo. Yo creo que la desinformación siempre ha existido. La cosa es que ahora se adapta a los tiempos. Tenemos internet, tenemos alta velocidad, tenemos la posibilidad de utilizar herramientas para la creación de identidades falsas para suplantar a terceras personas, pero siempre ha estado. De ahí yo lo que siempre hago, aparte de leer, es el hecho de la concienciación. O sea, si desde pequeñito, igual que ya empieza a haber cursos en tercero de la ESO para ser influencers, y empezaron a pequeñito a hacer buen uso de las nuevas tecnologías, el entender cómo funciona Internet, de ser conscientes de que el hecho de que haya una noticia aparezca en TikTok no significa que sea cierto. El problema de que repiten una noticia otra vez, diferentes, en los algoritmos lo que aprovechan es, mira, ha estado 3 segundos mirando un tweet o una publicación que explica algo sobre las elecciones o sobre... Vale, pues prácticamente no hace más que ver eso. Entonces, el principal es la concienciación. Luego aquí entraríamos en la segunda faceta, que sería la utilización de diferentes tipos de herramientas que ya empiezan a surgir para la detección de ese tipo de contenido, ¿no? De una forma más o menos automatizada. Pero, por ejemplo, el tema que comentabas tú de Florentino... Que precisamente este caso es una cosa que nos ha levantado este caso, porque se divulgaba a través de Instagram como publicidad. ¿Tú crees que Meta, la empresa que está detrás de Instagram, Facebook, WhatsApp, que es el único grupo empresarial, crees que no tiene tecnología para saber que ese vídeo de Florentino Pérez no es verdadero? ¿Pero por qué le trasladamos la responsabilidad a la empresa? Digo que podría hacer. Debería hacer Bueno, pero aquí son 2 puntos. Una cosa es la responsabilidad de enseñar a la población, que todos sepamos diferenciar lo que es noticia falsa en función de obviedades. Otra cosa es que tengamos una capacidad o que queramos que las plataformas tecnológicas utilicen este caso para el tema de desinformación o para el tema de noticias falsas, que pongan parte de los recursos. Pero no se le puede echar la culpa. Es como, por ejemplo, cuando hubo, no recuerdo, en Alemania o en Austria, un tipo que se puso a atacar una sinagoga y a disparar, lo transmitió en vivo, en tiempo real por Facebook, la gente como loca diciendo que Facebook tenía que haber monitorizado eso en tiempo real. Si yo os explico a vosotros, os pregunto, si cada una de las chats que tenéis por Facebook queréis que sea monitorizado en tiempo real por Facebook, diréis que no. Por tanto, entonces, no podemos cargar toda la responsabilidad de esa organización. Sí que tiene, ¿de acuerdo? Tanto a nivel penal, en este caso más si son estafas, pero la principal foco que tenemos que poner es la concienciación y sentido común a la hora de consumir ese tipo de contenidos. Hay que leer, pero leer con un sentido muy crítico y leer de fuentes tremendamente diversas. Me imagino que ustedes lo saben, pero para que no lo sepas, me voy a permitir repetirlo. Hoy un periodista escribe un artículo más o menos largo. Esos artículos no lo lee nadie. Entonces lo que hace una inteligencia artificial es resumir ese artículo. Y luego, pues si no lo saben, el titular y los subtitulares los escribe una inteligencia artificial. Muchas veces ni siquiera tiene nada que ver con el resto del artículo, pero simplemente para que hagamos ese clickbait, para que cliquemos, porque eso es lo que luego les va a dar la publicidad. Es más, los artículos cada vez efectivamente son más cortos porque saben que tenemos muy poca capacidad de retención, pero no solamente eso, sino que lo que nunca había pasado, ya no solamente hay un titular, sino 3 o 4 subtitulares, porque se sabe que el 90% de las personas no pasamos de los subtitulares, no leemos ni siquiera ese artículo reducido. Y nunca ha habido más manipulación mediática que en estos momentos, incluso por parte de los principales medios, de los que consideramos medios serios, porque todos sabemos lo que está sufriendo el periodismo, está sufriendo una debacle económica, todos sabemos que están subvencionados por los gobiernos en todos los países democráticos y evidentemente hay un condicionamiento enorme. Así que tenemos que leer efectivamente, pero leer de fuentes muy diversas
y sin fiarnos absolutamente de nada. Y luego, hablando por ejemplo de Telegram, como antes también contaba Carlos, yo tengo tres cuentas que suplantan mi identidad. Yo no tengo cuenta en Telegram y hay 3 cuentas que suplantan mi identidad. Una de ellas, enlazando con lo que decía Javi, que tiene 12.000 suscriptores ahora mismo, se supone que muchos son bots, aparentemente 12.000, que ofrece inversiones en mi nombre, cuando yo todos los días pongo en mi canal que yo no tengo ni la más remota idea de invertir y que por favor que nadie pique. Bueno, pues aún así me contactan muchas personas. Usted me dijo que invirtiera en mandar no sé cuánto, digo, pues yo no te he dicho nada, para que veamos que esto nos va a seguir pasando de manera constante, el tema de los suplantaciones de identidad. Y como también decía Carlos, la desinformación o los ataques al adversario han existido desde siempre. En la época romana se hacían pintadas en las paredes de desinformación o de desprestigio, campañas de desprestigio. ¿Cuál es la diferencia? Como también muy bien decían Javi y Carlos, la diferencia es que ahora estas campañas de destrucción social de una persona, de asesinato digital, son universales e instantáneas. Porque no olvidemos que todos los días en el mundo hay casi 5.000 millones de personas que se conectan a una red social. Y en esa es la importancia en la que las redes sociales actúan los ejércitos, actúan los servicios de inteligencia, precisamente para tratar de imponer sus narrativas y conseguir estos trending topics, estas tendencias que son facilísimas de conseguir a través de los bots y de las redes de bots. Así que tenemos que ser tremendamente prudentes en todo lo que leemos, sea de donde sea, e intentar siempre contrastar la información por otras fuentes, a ser posible, que sé que no es fácil y sobre todo en este ritmo, en esta vorágine que vivimos todos y no tenemos tiempo, ni incluso los que nos dedicamos excesivamente a ello, para profundizar en las informaciones. De hecho, por favor, me gustaría resaltar una cosa que ha dicho el coronel sobre los servicios de inteligencia, y es absolutamente cierto. Parece una película, ¿verdad? Tú te imaginas al Mossad y lo buscas, ¿no? Te imaginas a la CIA haciendo tal, pero esto realmente es mucho más sencillo. Esto es una red de colaboradores con los cuales, pues por motivo ideológico, por dinero o lo que sea, lo que empiezan es expandir o difundir una narrativa contraria a un país, a un actor, quien sea. Y esto sucede, es que tenemos que ser muy conscientes de que esto es real. O sea, cuando dice Coronel eso, que es absolutamente cierto, que doy fe de ello, no quiero que lo veamos como que hay una caja oscura, un sitio, no, esto es más público de lo que parece, esto es una red de colaboradores que lo hacen. Y las consecuencias son funestas. De hecho, yo creo que ahora mismo, si Goebbels viviera, diría, es que esta es mi época. Pero diría, esta es mi época, pero sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. De hecho, mencionando antes una cosa que hemos apuntado, el grupo No Name es un grupo que paga además en criptomonedas si le dejas utilizar el ordenador de tu casa para sacar entidades. De tal manera que la distribución geográfica, esto también lo hemos publicado también, es en cualquier sitio de cualquier momento, ¿no? Quien haga esto, por supuesto, tenga claro que comete un delito, y además No Name ha tratado especialmente España por nuestra afiliación en la OTAN desde el conflicto de Ucrania, ¿no? Pero me hace mucha gracia cuando hicimos un análisis de las IPs que llegaban, el país principal era Alemania, justo, ¿no? Que lo tenemos aquí, que Rusia, que no sé qué, era Alemania, que era más laxos quizás con la que contratar servidores en Dante. Creo que seguro que yo tengo un montón de preguntas más, ya estoy tomando notas con vosotros, pero me gustaría dar la oportunidad de si alguien del público, en esta oportunidad extensa que tenemos, quiere preguntar a alguno de nuestros ponentes. Hay un señor por aquí, tenemos, por favor. Buenos días y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Felicitar a los ponentes porque coincido casi en todo lo que dicen, su visión de la realidad. Y como es una mesa de diversidad, geopolítica y relaciones internacionales, a mí me gustaría hacer una frase que no dijo yo, dijo Stein hace muchos años, en la que dijo que no sabía cómo iba a ser la tercera guerra mundial, pero que la cuarta iba a ser un palo. Me gustaría que, aprovechando que tenemos uno de los grandes expertos en geopolítica y relaciones internacionales, como es el coronel Pedro Años, aunque luego voy a intentar que me digáis una predicción los tres, me gustaría que analizara las palabras de Einstein. Ha pasado más de 70 años y, si no recuerdo mal, que se le atribuyen esas palabras. Estamos en una tercera guerra mundial y no lo están contando, no se puede decir. Hemos hablado de guerra cognitiva. A mí me ha encantado mucho esa visión porque yo coincido plenamente. Yo creo que yo ya tengo hijas, es lo que pretendo enseñarles todos los días. Mis hijas quieren entrar en las redes sociales y yo les digo, prepárate porque hay una guerra cognitiva. Si lo digo con otras palabras, a lo mejor
a partir de hoy es reglas de la guerra colectiva. Entonces me gustaría que el coronel Pedro Núñez me matizara si está de acuerdo con en cómo va a ser, bueno, de acuerdo, ¿no? Porque él tampoco dijo cómo va a ser la tercera guerra mundial. Estamos en ella, ¿no? Y una predicción para todos. ¿Va a ser con palos o cómo va a ser la cuarta guerra mundial? Muchísimas gracias. La guerra existe, no tengamos ninguna duda. Aunque ahora, como decía Donald Trump y su equipo, lo que están hablando es de acabar con la guerra en Ucrania, buscar alguna fórmula de negociación, e incluso también en Oriente Medio, aunque Trump ha sido muy agresivo contra Irán, tremendamente agresivo, incluso presionaba a la administración Biden para que realizara ataques ya directos sobre Irán. Lo cierto es que esa guerra va a existir, como decía, desde otro punto de vista, que va a ser eso, económico, con instrumentos económicos, financieros, tecnológicos, porque el otro bando está avanzando a pasos agigantados, precisamente atacando la línea de flotación de Estados Unidos, que es principalmente la hegemonía del dólar, con instrumentos económicos, que ahora mismo sería muy complejo desarrollar, sobre todo por el tiempo que me llevaría. Entonces Estados Unidos no puede perder esa guerra. Y si entendemos bien los discursos de Trump, lo que te dice es, vamos a hacer América grande de nuevo a través de la economía. Que entre otras cosas nos afecta a nosotros, a los europeos, con todo el tema, por ejemplo, de los aranceles, ¿no? Sin ir más lejos. Porque sabe que solamente si Estados Unidos vuelve a ser fuerte desde el punto de vista económico, podrá ser la superpotencia que ha sido hasta ahora. Que ya no lo es precisamente por la rivalidad de los otros países en todos los sentidos. Lo que pasa es que esto solamente puede ser un paso intermedio. Lo cierto es que la historia nos demuestra que cuando ha habido un imperio, que además como en el caso del estadounidense, es el único en la historia que durante un tiempo dominó absolutamente todos los campos, la esfera terrestre, la marítima, el espacio, el ciberespacio, lo domina absolutamente todo. La historia nos demuestra que cuando surge otra potencia o otras potencias que le quieren quitar esa corona mundial, terminan en un enfrentamiento militar de alta intensidad. Y ahí es el temor de que eso pueda llegar a desencadenar un holocausto nuclear. Lo primero que se utilizaría en tal caso serían las armas nucleares tácticas, las hay de medio kilotón. Es decir, hay armas convencionales que tienen más poder destructor que un arma táctica, nuclear táctica. Pero ¿qué pasa? Hay algo que sí que tiene esas armas por pequeña potencia que tengan, que es el efecto psicológico, que muchas veces es mayor que el efecto mecánico y térmico que puedan producir. Imagínense ustedes que mañana, Dios no lo quiera, que por ejemplo lo que está diciendo ahora mismo el señor Zelensky, que como ve peligrar su situación con la llegada de Trump, ha dicho que igual antes de eso llega a utilizar armas nucleares, que no sabemos dónde lo va a sacar. Ayer mismo todavía lo estuvo diciendo. Pero piensen ustedes por un segundo lo que significaría que en Europa viéramos un hongo nuclear. O sea, el pánico que se desataría sería tremendo. O sea, produciría más muertes ese pánico, ese terror psicológico, que los daños físicos. Pero eso le podría llegar a desarrollar, es que no lo podemos ni plantear. Porque no olvidemos que las grandes potencias, como es el caso de Estados Unidos, de China, de Francia, del Reino Unido, los que son las grandes potencias nucleares, por supuesto también de Rusia, tienen lo que se llama los mecanismos de respuesta ante un ataque que reciba su territorio, que eso significa la destrucción de todo el planeta. Por ejemplo, de los submarinos que tienen de propulsión nuclear, Estados Unidos tiene dos tipos: los de ataque, que llevan torpedos, y los lanzamisiles. Estos sistemas lanzamisiles, que llevan concretamente ahora el Tigre 2 de 5, tiene capacidad cada uno de ellos para destruir simultáneamente 200 ciudades del mundo. 200 ciudades del mundo. Piensen ustedes que además solamente media docena de personas en Estados Unidos saben dónde están esos submarinos en cada momento, precisamente para que muy pocos los conozcan, y que además una vez que se les da la orden del ataque, no se puede revertir esa orden, porque imagínense que el presidente de Estados Unidos en ese momento pues, es atacado o es secuestrado para que no se pueda revertir esa orden, significaría el holocausto total, porque inmediatamente que ellos actuaran, a su vez los submarinos nucleares con los misiles que tengan, las otras potencias harían exactamente lo mismo. Entraríamos en el caos total eso. Entonces, es decir, ese panorama mejor que ni nos lo planteemos. Ahora, ¿que estamos en guerra? Sí. ¿Que la guerra actualmente se hace con otros mecanismos? También. Muchos de ellos que nos pasan desapercibidos, pero que están ahí. ¿Alguna pregunta más? Aquí tenemos un caballero.
Me uno a las felicitaciones de Javier, a los ponentes y a los organizadores del Congreso. Sí, yo quería preguntarles por esa operación. Siempre tengo una frase de ni todos los policías son buenos, ni todos los políticos son malos. Ya hemos visto cómo un alto mando de la policía ha sido detenido en esa operación, que ya se le conoce como el policía de los 20 millones en el chalet, en donde viene desarticulado por el conocimiento de un juez francés que metió el parche en ese sistema encriptado de comunicación que tienen ahora los narcos. No sé si nos puede dar el coronel o alguien de la mesa detalles como antes los malos usaban Telegram, que ahora usamos todos, y cómo se han pasado a sistemas cifrados y de comunicación en donde ya no hablan en palabras clave, sino hablan altamente, vamos, claramente de lo que están haciendo y cómo hacen las operaciones. Gracias. Pues para comenzar, lo que sucede es que, igual que desde hace unos años, los malos, aparte de utilizar aplicaciones como puede ser Telegram, Signal, otras aplicaciones encriptadas, desde hace unos años los malos, aparte por sus capacidades económicas y que ha habido empresarios que han visto un filón, lo que han empezado a hacer ha sido teléfonos encriptados para utilización en el tema del narcotráfico, que son los que pueden pagar ese tipo de servicios. El hecho de que un narco pueda tener un teléfono, 25 teléfonos, más su propio servidor para que no se puedan determinar las comunicaciones, le cuesta 1 millón de euros. Para eso es pecado amistad. En cualquier millón ganan mucho más. Por lo tanto, aquí el problema viene que por mucho que queramos intervenir en comunicaciones, son comunicaciones cifradas, privadas y que no nos den la oportunidad de poder acceder. Por lo tanto, por suerte, no todos los delincuentes tienen la capacidad de utilizar ese tipo de dispositivos, sí otro tipo de herramientas o software, pero va a ser cada vez más utilizado, va a ser el futuro, en el caso del narcotráfico. Y a nivel policial, lo más inteligente es lo que sucede. Tú puedes trabajar, digamos, esto es lo que es la comunicación. A y B hablan por un canal. Claro, si tú lo que tratas de hacer es descifrar el canal, es complicado, y el transmisión es muy complicado. Entonces, lo que se hace hoy en día policialmente es infectar. Cuando decimos infectar, se llama infectar remoto, infectar el terminal. Es mucho más sencillo, porque como tú tienes control del terminal, ya el cifrado da igual. ¿Qué sucede con eso? Y tú lo sabes bien, claro, el coste. Es decir, cuidado con esto, porque a lo mejor esto que comentabas yo, desconozco el caso de la persona esta. No sé qué caso es, pero no sé la suficiente que has leído. Pero claro, si un juez ha autorizado hacer eso y tenía la tecnología para hacerlo, yo ahí veo millones de euros invertidos en I+D para hacerlo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que esto es para casos muy concretos. Porque si tienes una cosa que pasa en el procedimiento judicial es que tienes que entregar la herramienta para lo que has hecho. Y cuando la entregas, los malos aprenden, porque las diligencias son públicas. Al final las sentencias son públicas. Entonces, hablamos aquí de algo muy complicado. Por tanto, en el futuro lo que vamos a ver, yo como analista no tengo precio. Yo dije que Rusia no iba a invadir Ucrania, le invadió, y Irán no iba a atacar a Israel y lo atacó. Por tanto, lo que yo digo al revés. ¿Vale? Entonces, pero yo creo, en este caso, que lo que vamos a ver en el futuro son intervenciones de este tipo de software, pero para operaciones muy concretas que sean o de alto impacto social o de mucho dinero. Porque lo que va a ser en el menudeo diario yo lo veo muy complicado. Pero yo creo que no sé si es el caso. Si se está refiriendo a... Ya había una empresa privada que se dedicaba a dar servicio a los malos y hubo una intervención telefónica igual se pudieron descubrir varios terminales, se pudo desencriptar, no sé si viene por ahí el Crochat, ¿de acuerdo? Era un servicio comunitario privado para malos, en los cuales se pudo llegar a obtener algún dispositivo y a partir de ahí descifrar las comunicaciones. Sí. En una operación de la Interpol en el que tuvo un papel hegemónico precisamente España. Saquemos un poquito la bandera, que de verdad el compromiso que tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad con la ciberseguridad a nivel personal, todos los aspectos, ellos a nivel personal, es encomiable. Y se pudo descifrar el sistema que utilizaban estos terminales y por tanto tener acceso en tiempo, como decía antes Javi, sin desvelarlo, ¿no? Para que podamos tener todo el tiempo de vigilancia, a todo el histórico de conversaciones en lo que había narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, un montón de El problema que hay es que, y acabo, el problema que hay es que cada día, cada semana, a mí me acude una empresa que se dedica a esto para ofrecerme que conozca el servicio y lo pruebe. Entonces están saliendo como champiñones empresas que se dedican a comunicaciones cifradas y seguras. El problema es que muchas veces, efectivamente, los malos tienen medios más avanzados que tienen no solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso los ejércitos.
Hablamos de armamento y en este caso de comunicaciones cifradas. Pero no olvidemos algo muy importante, que cuando utilizamos un dispositivo estamos ofreciendo datos, metadatos y no datos. No voy a desvelar tácticas policiales, pero hemos de pensar, por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros ahora mismo todos hubiéramos apagado el móvil, lo hubiéramos dejado fuera, en una caja de Faraday, para que no estuvieran emitiendo, incluso aunque aparentemente estuvieran apagados. Evidentemente estamos dando el no dato de que aquí estamos teniendo una reunión clasificada. Eso también es información. Eso también se convierte en inteligencia si se sabe utilizar bien. Y no solamente eso, sino que cuando ese móvil lo volvemos a encender y luego nos reunimos más adelante con otras personas que también tienen móviles, ahí se establecen una serie de enlaces y de contactos. Y eso también está aportando información. Y no voy a desvelar más tácticas policiales. Es decir, que aunque se utilicen sistemas cifrados, que como digo, no significa que sean invulnerables, sino que simplemente probablemente cueste más entrar en ese contenido, también se está ofreciendo no datos que se pueden convertir en información y por tanto en inteligencia. Y es la ciberinteligencia la que se dedica a analizar toda esa información para generar esa inteligencia para esa proactividad, en el caso de lucha contra el narcotráfico o el delito que sea. Creo que una última pregunta tenemos aquí. Luego vamos a sentir, la verdad, que yo sería el primero que preguntaría probablemente por el rato. A mí me preocupa muchísimo la guerra que yo creo que llevamos, que ya lo han comentado por ahí, que estamos viviendo, de campaña de desinformación. Yo tuve una experiencia un día hablando con mi madre, hablando de golpe menciona a Bill Gates, y la respuesta que me dio fue: ese es un hijo de puta. Digo, ¿pero qué dices? Digo, ¿pero tú sabes quién es Bill Gates? Sí, porque yo he leído en Facebook que ese no sé quién, no sé cuál, y de golpe ahí fui como ¡bum! Digo, ostras, claro, mi madre, que no tiene a lo mejor muchos estudios, tiene acceso a un móvil, igual que ella, mi padre, tal, le veo usando el canal de Telegram. ¿Qué hace? No, que estoy en un canal que tal. Digo, pero si todo lo que estás escuchando son mentiras, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que a nuestro alrededor, mucha gente, por supuesto, los que estamos aquí, tenemos este pensamiento de hay que contrastar, cuidado, no todo lo que queremos, pero en general, ahí fuera, hay muchísima gente solo recibiendo inputs, o sea, mentiras, manipulación. Entonces, a mí lo que me da es que estamos viendo la guerra, perdóname, pero yo creo que la estamos perdiendo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora mismo como sociedad, como país, para decir, tenemos que darle la vuelta a esto? Si queréis contesto yo, que a mí me parece que me encanta. ¿Me importa que conteste yo? Bueno, voy a ser muy breve, por respetar un poquito el espacio, y yo creo que vamos a dar respuesta también a ti, que tenemos una preguntilla más. Esto es un perfecto ejemplo de lo que le ocurrió a Bill Gates con la desinformación, porque en el momento de la pandemia alguien rescata unas declaraciones de hacía varios años en el que Bill Gates simplemente menciona que había sistemas de identificación precisamente para evitar las suplantaciones de identidad de los que hemos hablado, que estarían implantados en la piel. Esta fue su declaración. Alguien cogió eso, lo mezcló con las vacunas, intentó saber por qué, y entonces mi abuela decía que no hay cómo decirlo a un tonto lo que quiero oír. Entonces, y esto produce un efecto de bola de nieve. Alguien coge eso, lo publica diciendo que Bill Gates está poniendo eso en las vacunas, fijaros la situación, y el recorte de la noticia, como nadie se la lee, que no se acuerda lo hemos dicho precisamente, como nadie se la lee, no se da cuenta que Bill Gates no está hablando de eso, y además es una declaración totalmente descontextualizada, porque era hace muchos años, y de hecho es una concepción que se ha cumplido. Estos sistemas de identificación biométrica implantables existen. Y como digo, la bola de nieve se va ablandando, de repente alguien ya empieza a meter el 5G, la computación cuántica, y eso ya se echa a andar, aparece el señor Soros por allí, y bueno, como digo, realmente estoy contigo, estamos perdiendo un poco, si no la verdad, por lo menos los papeles, y espero que a medida de que se aumente esa conciencia digital, sepamos defendernos un poco, incluso cuando el mensaje es de tu propia ideología, porque una cosa que no hemos mencionado es lo mucho que influye en la polarización de la sociedad.
y que sepamos defendernos y decir, oye, esto no es verdad, incluso aunque yo esté de acuerdo con quien sea que esté hablando, ¿no? Tenemos que empezar a tener esa ética para no distribuir cosas que son mentiras, por mucho que seamos de un equipo u otro, ¿no? Que vamos a decir del fútbol, que parece que ahí no nos tiramos de respeto, ¿no? Vamos a dar paso al caballero que tenga una preguntilla más. Gracias por dejarme contestar. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta que yo creo que ha comentado antes Carlos. Es sobre el sistema operativo Grafinius, que bueno, para que no lo conozcan, se le atribuye el sistema operativo del móvil más seguro del mundo, que está completamente vinculado de red y demás. De hecho, la aplicación de mensajería que utiliza, pues se asignan